Gracias te damos en esta mañana preciosa. Padre Celestial, gracias. Gracias. Queremos saludar de manera muy cordial a toda nuestra audiencia de internet. Gracias por conectarse con nosotros en este tiempo. Gracias por adorar con nosotros al único Dios verdadero, justo, maravilloso, eterno y bueno. Hoy quiero hablar sobre la familia. Están pasando cosas más aceleradamente de lo que esperábamos. De hecho, están pasando cosas que nunca pasaron por nuestra mente que podían pasar, al menos en este país. Y estamos viendo cómo la institución más sagrada, antigua e importante de la humanidad, que es la familia, está siendo bombardeada desde todos los ángulos posibles, con una agenda estratégicamente planificada para que de una manera casi que subliminal la sociedad comience a aceptar cosas que Dios, en su diseño perfecto de familia, nunca instituyó. Y todo esto que está sucediendo, de alguna manera, ha comenzado a establecer una autocensura en la comunicación del mensaje de Dios hacia una sociedad que cada día sucumbe más ante la crisis de antivalores que golpean con crueldad, sin misericordia, a esa institución sagrada. Y esa autocensura va a llegar un momento que va a hacer que algunos no se atrevan a decir cuál es el diseño correcto de Dios para el origen, establecimiento de la familia. En sermones pasados les conversé que hay 3 plataformas muy poderosas que esta agenda globalista está usando para traer esa tergiversación de valores, esa tergiversación de enfoque con relación a la familia. Hablábamos de la industria del entretenimiento, que con todo lo vasta, enorme y poderosa que es, apenas descansa en 3 grandes multinacionales. Y todos los ejecutivos, promotores de estas multinacionales, son personas pro igualdad de género, tanto en la música como en el cine y la televisión. Y estamos viendo cada día más cómo programas infantiles, dramas, películas de acción, lo que usted busque, subliminalmente, al principio, ya casi de manera abierta, se promueve la igualdad de género. En segundo lugar, entonces tenemos la gran plataforma educativa. ¿Qué niño no tendrá que pasar por la plataforma de la educación? Todos nosotros queremos que nuestros hijos se eduquen, se preparen, desarrollen su coeficiente intelectual hasta donde más puedan. Por lo tanto, tendrán que ir a kinders, tendrán que ir a escuelas, tendrán que ir a liceos para la educación media, finalmente a una universidad. Pero la plataforma educativa está siendo tan y tan invadida
por esta agenda globalista que nos quiere imponer esta ideología, que nuestros hijos están ahora expuestos a la confusión, a la malinterpretación de los valores establecidos por Dios, y la familia entra en un mayor nivel de riesgo. Cosas como que le pregunten a tu hijo: María tiene papá y tiene mamá. María tiene mamá y mamá. María tiene papá y papá. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y si María, tu hija, responde que la respuesta correcta es mamá y papá, entonces la respuesta es incorrecta. Y abiertamente ya se dice que ya abiertamente desde algunas instancias gubernamentales, ¿cuál debería ser la nueva forma de comunicación del respeto a la ideología de género? En días pasados conversaba con alguien y yo le hacía énfasis sobre lo que Dios dice acerca de la familia y sobre lo que Dios dice acerca de las desviaciones de identidad. Y la persona me dijo así: lo que pasa es que eres un pastor prejuiciado contra las personas que tienen identidad sexual diferente a la tuya. Y le dije: no, porque Dios en ninguna parte de la Biblia dice que Él aborrezca a los homosexuales. Tampoco dice que aborrezca a las lesbianas ni a los transgéneros. Eso no lo dice en ninguna parte. Lo que Dios dice y censura es que Él no aprueba la condición. Pero Dios ama al homosexual porque Jesús murió por ellos. Y Jesús murió por los transgéneros, y Jesús murió por las lesbianas, por las prostitutas, así como murió por los alcohólicos y por los idólatras, así como murió por los mentirosos y corruptos, así como murió por los intelectuales y académicos ateos. Dios les ama. Esta autocensura es muy peligrosa. Y quizás todavía por un breve tiempo, casi que en una cuenta regresiva, nosotros necesitamos hablar estos temas. Fijando posiciones sobre lo que Dios dice versus lo que dice el hombre. Sin importar en qué plataforma se ampare, sean las leyes, sea la educación o sea la poderosa industria del entretenimiento. Yo quiero que tú sepas que el mayor tesoro que Dios te ha entregado no es dinero, no es casa, no es carro, no son joyas, no son tierras. El mayor tesoro que Dios te ha entregado es tu familia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Es el mayor tesoro que Dios te ha entregado, tu familia. Y esa familia que Dios te ha entregado es lo que está bajo amenaza y bajo riesgo. No es responsabilidad de la iglesia pelear por tu familia. Es responsabilidad de la iglesia comunicar los valores espirituales de la palabra de Dios que te pueden ayudar a edificar a tu familia, a luchar por tu familia ante cualquier embate social que se pueda presentar. Pero es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad instruir a tus hijos en el camino. Y ahora es cuando he podido entender ampliamente
Ese acto maravilloso que hacemos cuando dedicamos niños al Señor. Cuando interpelamos a los padres públicamente y les preguntamos si se comprometen ante testigos y Dios, inculcarle valores a esos niños que le permitan conocer a Jesús como su Salvador personal, conocer la palabra como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, y que puedan tener un estilo de vida coherente con esas dos cosas. Y entonces los padres dicen aquí, sí, lo prometemos, pero a veces nunca más volvemos a ver a esos padres, lo que me lleva a concluir que el destino futuro de esos niños que presentaron de una manera política a Dios comienza a ser cuestionable. Necesitas pelear por tus hijos. Necesitas pelear por tu familia. Necesitas levantarte y entender que nada ni nadie tiene autoridad de destruir lo que Dios te ha entregado como un tesoro preciado, a menos que usted lo permita. ¿Me está escuchando, iglesia? A menos que usted lo permita. Y por eso el día de hoy yo quiero entrar en este tema: columnas que edifican a una familia. Diga conmigo: columnas que edifican a una familia. Me gustaría que si puedes tomar notas por lo menos de las columnas, las anotes y que luego las puedas revisar en casa. Libro de Proverbios capítulo 9 verso 1 dice: la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Cada uno de nosotros está edificando con su familia. Cada día construimos, cada día colocamos un bloque, cada día edificamos una pared, cada día estamos forjando a nuestra familia, aunque usted no lo crea. Con sus palabras, con su modelaje, con su estilo de vida, con sus convicciones, usted está construyendo, está edificando. El versículo que acabamos de leer nos habla de 7 columnas que la sabiduría labró para edificar su casa. Y yo quisiera el día de hoy tomar esas 7 columnas para conocer por medio de la palabra de Dios cuáles serían 7 columnas a través de las cuales nosotros podíamos edificar nuestras familias y que ellas puedan ser familias victoriosas ante cualquier circunstancia. Que nuestros hijos tengan la capacidad no de ser cristianos en la iglesia, porque eso es fácil. Que nuestros hijos tengan la capacidad de ser cristianos en sus escuelas, en sus liceos, en sus universidades. Que nosotros no tengamos la capacidad de defender nuestros postulados de fe solamente en el altar de una iglesia o en el diálogo abierto de un seminario dentro de las paredes de una iglesia, sino que nosotros tengamos la convicción, el valor y la determinación para defender nuestras convicciones de fe en cualquier terreno, porque eso no es un pecado, eso es un derecho adquirido como hijo de Dios y es un derecho adquirido como testigo del evangelio del reino de los cielos. Definamos primero qué podríamos nosotros contemplar como una familia victoriosa. Alguno diría una familia que tenga mucho dinero, una familia prestigiosa, una familia que cuente con un buen plan de retiro, una familia que se vaya cada año de vacaciones a donde quiera. Y quiero que sepas que una familia con dinero, con bienes, con posesiones, con estatus, no es una familia victoriosa. No. Una familia victoriosa
puede no tener dinero, pero ante cualquier situación, esa familia va a salir adelante. Ante cualquier embate, aunque no posea cosas materiales, esa familia saldrá adelante. Y tenemos que comprender que cada uno de nosotros somos arquitectos. Somos arquitectos o somos demoledores. Podemos diseñar y construir una familia victoriosa, o podemos con nuestras actitudes y estilo de vida demoler, destruir lo que quizás Dios nos ha regalado como tesoro preciado. Y vamos a ir a la palabra de Dios y voy a mencionar algunas columnas que considero tenemos que preocuparnos en este tiempo por establecer en nuestros hogares. Y todo el que me está viendo por redes o me está viendo por televisión, que también puede entender que es una responsabilidad nuestra. Y la primera columna, en el versículo 10 de ese capítulo, quiero llamarla temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Y dice allí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Cuántas veces hemos leído eso? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el conocimiento del Altísimo es inteligencia. No somos nosotros los que decimos o afirmamos cosas que tengan que ver con ideología de género, que tengan que ver con moralidad, que tengan que ver con ética, que tengan que ver con valores. No, hay un manual que está escrito y que no lo escribimos nosotros. Hay un manual que está escrito y fue Dios el que lo inspiró. Y su palabra dice que toda esa escritura, todo ese manual fue inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Según los conocedores de Antiguo Testamento, dicen que las 7 columnas del versículo 1 se refiere al tipo de construcción que se utilizaba o que se utilizó para la construcción del templo de Salomón, con 6 columnas laterales y una columna principal al centro que le daba seguridad, que le daba fortaleza a esa edificación. Haciendo una analogía de eso, la columna central de cualquier familia tiene que ser Dios. Si Dios es la columna central de la familia o de cualquier familia, no importa qué ideología, no importa qué filosofía, no importa qué antivalor se invente el diablo y a través de quien lo quiera proliferar, esa familia que teme a Dios se mantendrá firme en lo que Dios dice y en lo que Dios establece. Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que ser la columna principal de nuestros hogares. Estos días, a propósito de la eventualidad de la Cota 905, los cuerpos de seguridad del Estado tenían a una persona acorralada, atrincherada dentro de una casa. Y había una madre afuera pegándole gritos a aquel hijo y diciéndole: entrégate, entrégate. Leí varios comentarios acerca de ese video y me resultó altamente interesante uno de ellos, que dijo: si lo hubieses sembrado valores, no estuvieses cosechando gritos a tu hijo en este momento de que se rinda para que no lo maten. Pero es que esto no es nuevo. Esta campaña de destrucción hacia la familia no es nueva. Tanta delincuencia en nuestro país, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre se debe primeramente a que en los hogares de nuestro país se aprenden muchas cosas,
Pero se les olvida a los padres enseñarle a los hijos a respetar a Dios y a respetar sus normas. Les enseñamos a defenderse, les enseñamos a pelear en la escuela, les enseñamos grosería, les enseñamos a bailar, les enseñamos a pachanguear, les enseñamos cualquier cantidad de cosas. Pero ¿por qué? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué los hogares y la familia de esta nación no comenzamos cuando están pequeños a decirle: lo más importante en tu vida tiene que ser Dios? Lo más importante en tu vida tiene que ser lo que Dios dice. Porque si tú amas lo que Dios dice, eso será lámpara a tus pies, será lumbrera a tu camino. Eso te guardará de las decisiones incorrectas, eso te guardará del día del mal. No lo enseñamos. Más bien le ríen a los hijos las vagabunderías. De repente está un padre jugando dominó con sus amigos y aparece un niño de 4 o 5 años con una cervecita y se echa un trago, y el papá dice: va a ser igualito a mí, le va a gustar la cerveza. O de repente llega ese hijo preadolescente o adolescente y dice: papá, me acosté con una mujer. Así es que se hacen los machos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Eso no es culpa del gobierno, eso no es culpa de las iglesias, eso no es culpa de las escuelas. Eso es responsabilidad de los padres, que no le enseñaron a los hijos a ir a Dios. Y todo eso que estamos viendo que está sucediendo en nuestra amada Venezuela con nuestra juventud tiene mucho que ver con el hecho de que le enseñamos muchas cosas, pero no les enseñamos a acudir a Dios. No estoy diciendo que los padres cristianos no tengamos problemas con nuestros hijos, pero quizás el problema que yo tengo con mis hijas es que pasan mucho tiempo en la iglesia, o que están mucho tiempo ensayando, o que están mucho tiempo metidos en el evangelismo, o están mucho tiempo quizás en la iglesia trabajando con el tema de cómo mejorar la adoración o lo que sea. Esos son nuestros problemas, y bendito sea Dios por eso. Y ojalá esos fueran los problemas de todos los padres en esta nación, que sus hijos están en una iglesia, que sus hijos aman a Dios, que sus hijos le sirven a Dios. Porque sabes una cosa, el destino de esta nación va a depender única y exclusivamente no de los que legislan, va a depender de los que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero necesitamos enseñarle a nuestras generaciones que le teman al Señor. Cometemos, o los padres se comete el error de enseñarle a los hijos muchas cosas, y a veces queremos enseñarle cómo llegar a la iglesia, pero no cómo llegar a Dios. Y nuestros hijos necesitan conocer a Dios. Si nuestra familia, o si en nuestras familias el centro es Dios, entonces los esposos no caerían en violencia de género. El maltrato a los hijos desaparecería. No usarían la violencia como un lenguaje de formación, ni la manipulación, ni la cohesión como un lenguaje de control hacia los hijos. Los hijos no retarían la autoridad de los padres. Los hijos no tendríamos que estar pidiendo misericordia por ellos ante cuerpos de seguridad del Estado para que no los maten. Si Dios fuera el centro de la familia de este país, si Dios fuera el centro de la familia de esta nación, no tuviéramos puntos de drogas en las esquinas. Si Dios fuera el centro de los hogares de esta nación, nosotros tendríamos una sociedad diferente. Y hay que tener presente que los adultos de hoy fueron los jóvenes de ayer, pero esos jóvenes de hoy van a ser los adultos del mañana, y esos niños de hoy van a ser los jóvenes del mañana.
Cuando San Francisco de Asís vio el colapso de la iglesia católica, dijo: entréguenme a los niños de hoy y les voy a entregar la iglesia fuerte del mañana. La iglesia evangélica hoy necesita decir: entréguenos a las nuevas generaciones de hoy, para que le podamos entregar mañana a esta nación una generación de relevo, capaz de restaurar de los escombros, de las ruinas, a este país. Mi segunda columna, la inteligencia. Proverbios 2, 3 en adelante dice: si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la busca y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Alguien está conmigo en eso? Y la Biblia lo afirma, dice: tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16. Por lo tanto, estamos capacitados para actuar con inteligencia espiritual. Se habla mucho de la inteligencia emocional y ya he hablado de eso antes. Pero cuando tienes la mente de Cristo, definitivamente desarrollas inteligencia espiritual. Y es interesante, porque la inteligencia espiritual es diametralmente opuesta a la inteligencia carnal o a la inteligencia humana, si prefieres llamarlo de esa manera. Y es que la inteligencia del creyente, aunque parece locura para el que no conoce de Dios, es inteligencia de Dios obrando en la vida del ser humano. Cuando hablamos de la inteligencia espiritual, entonces pensamos en nuestras esposas. Y entonces esa esposa cristiana inteligente parece entonces ser una persona a la luz de la gente que no conoce al Señor. Dice: parecen bobitas. Se dejan manipular, se dejan controlar por los esposos. Bueno, por lo menos la mía no es así. No sé si la suya. ¿Qué tal la suya, Ramón Pérez? Tampoco. Daniel Arocha, la suya. John, la suya. Ahí va un hello. No son así. Es un paradigma, es un punto de vista, pero no es cierto eso. La joven la joven cristiana que tiene inteligencia espiritual, entonces la tildan de zanahoria, o al joven lo tildan de zanahoria, de gallo, o no sé cuál es el calificativo del momento, porque su inteligencia espiritual le hace fijar una posición de moralidad, o le hace establecerse un estilo de vida coherente con lo que Dios dice, porque quiere salvaguardar su patrimonio de familia. El esposo que tiene inteligencia espiritual entonces comprende lo que la palabra de Dios dice y quiere que su hogar sea lo que Dios establece que debería ser una familia. Pero cuando no hay inteligencia espiritual no se piensa de esa manera. Cuando no hay inteligencia espiritual, cuando nuestra inteligencia es meramente humana y no está alumbrada por la luz de las sagradas escrituras, cualquier cosa que nos quieran imponer la aceptamos como normal. Necesitamos inteligencia espiritual, y la única fuente que provee inteligencia espiritual es la palabra de Dios. No hay otra. Esa es la única fuente de inteligencia espiritual. Mi tercera columna sería la prudencia. Si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. ¿Qué es prudencia? La prudencia consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o lo que es malo, para acercarnos a lo bueno y huir de lo malo. Eso es prudencia. La familia que es prudente
sabrá manejar su economía. Y vaya que necesitamos familias prudentes en este tiempo en el área de la economía. La familia prudente evitará gastos innecesarios. Hace comprender a todos los miembros lo que se puede, lo que no se puede. La familia que tiene esa prudencia sabe cuándo gastar y cuándo no, en qué y en qué no gastar. Con relación a los hijos, la familia prudente restringe horarios, establece límites, no permite a esos hijos que se relacionen con personas incorrectas. La familia prudente supervisa qué ven, qué oyen, con quién andan, de qué hablan los hijos. Porque no me diga usted, papá o mamá, que cuando tú escuchas a tus hijos hablar, tú no sabes si lo que ellos están hablando lo aprendieron en casa o de dónde lo están aprendiendo. Es como el pastor. Cuando yo escucho a mis ovejas hablar, yo sé si están comiendo de este rebaño o están comiendo de otro. Porque si comen de aquí, entonces hablarán lo que enseñamos en esta casa. Pero si no están comiendo de aquí, los voy a ver con diarrea. Los voy a ver indigestados. Los voy a ver intoxicados, hablando cosas que yo no enseño o que no enseñamos en este lugar. Así pasa en las casas, así pasa con nuestros hijos. La prudencia en la familia nos enseña a no hablar sin pensar. La prudencia en la familia nos permite ver más allá del momento en que estamos, del momento que estamos viviendo, y nos hace mirar hacia el futuro. La familia prudente le enseña a sus hijos que hay un futuro y que sí hay que pensar en él, porque vamos a pasar el resto de nuestras vidas en el futuro. Y si existe ese futuro, necesitamos construirlo desde ahora. Por lo tanto, necesitamos sembrar en nuestros hijos el fruto que esperamos ver mañana en ellos. Y ese es un verdadero desafío que demanda compromiso, que demanda entrega. ¿Saben una cosa? Una de las quejas que más yo he escuchado en este tiempo de las mamás: ay, ¿cuándo se irá a acabar esta cuarentena? Estoy cansada ya de estarle dando clase a mis hijos. Ay, qué difícil es esto de darle clase a los hijos en casa. Dale gracias a Dios, porque los tienes expuesto a tus valores, los tienes expuesto a tus principios, a tus condiciones, a tus horarios. Es un sacrificio, sí, pero qué lindo que pudieras aprovechar este tiempo, no solamente para enseñarle lo que dice el libro secular, sino para enseñarle lo que dice el libro de Dios a tus hijos. Qué bueno fuera. Qué bueno fuera que ahora que por algún tiempo hemos tenido el departamento infantil cerrado, el maestro de tus hijos no sea el líder de la iglesia, sino que ahora el maestro de tus hijos eres tú. Que ahora en casa hay una escuela bíblica infantil donde aprenden de los personajes de la Biblia, que en vez de que vean los Simpsons, que en vez de que vean comiquitas, ahora ellos van a escuchar historias bíblicas de tu parte, van a aprender a conocer a Dios de tu boca, vas a escribir la palabra de Dios en la tabla de sus corazones, y te aseguro que ellos crecerán, y aunque se aparten del Señor, volverán a Él, porque esa palabra está en sus corazones. Nos quejamos porque estamos expuestos ahora a eso. Qué bendición si lo sabes aprovechar. Mi cuarta columna sería la justicia. Jeremías 22 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Dos palabras claves dentro de una familia: justicia y equidad. Estamos en un tiempo, padres y madres que están acá el día de hoy,
donde la palabra igualdad dentro del seno de la familia tiene que ser manejada con mucho criterio. Porque los hijos no valen más que el esposo, ni más que la esposa, ni la esposa o el esposo valen más que los hijos. Cuando hemos decidido unir nuestra vida con otra persona para formar un matrimonio y futuramente una familia que tendrá hijos, necesitamos tener claro en nuestra mente que los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios. Nosotros somos mayordomos de esos hijos que le pertenecen a Dios. Y que necesitamos hacer el trabajo correctamente. Es como cuando contratas a una persona de servicio en tu casa o un mayordomo para tu casa. Tú esperas que esa persona tenga un buen ejercicio, sea responsable con aquellas tareas que tú le delegas. Y Dios espera que esa sagrada tarea que Él nos delegó, de mañana poder entregarle a nuestros hijos y decirle: Dios, aquí está la generación de relevo que le va a dar continuidad a la extensión de tu reino en esta tierra. Dios quiere que esa tarea la hagamos responsablemente. Que haya equidad entonces en casa, que las preferencias desaparezcan, que las preferencias entre un hijo y otro desaparezcan, para que los traumas también desaparezcan, para que esos espíritus jezabélicos que comienzan a obrar aún en la infancia de los niños, justamente por las preferencias, desaparezcan. Que esas manipulaciones desaparezcan, que los establecimientos de límites en casa comiencen a fortalecer la familia de tal manera que para nuestros hijos no sea un irrespeto, que para nuestros hijos no sea una violación de sus derechos, sino que sea una contribución a su desarrollo, establecer límites en casa. Mi quinta columna sería el ejemplo. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Diga conmigo: mis hijos serán dichosos, felices, prósperos, bendecidos después de mí. Levante su mano, por favor, declare eso: mis hijos serán dichosos, prósperos, bendecidos después de mí. ¿Ha escuchado usted la canción? Señor, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Nuestros hijos aprenderán lo que le vamos a decir, pero solamente van a imitar lo que usted le está modelando. Asegúrate entonces de modelarles bien. El buen ejemplo produce hijos dichosos. El mal ejemplo produce malandros, atracadores, violadores, matones, corruptos. El mal ejemplo produce toda cantidad de antivalores en esa hermosa herencia del futuro. Pero la Biblia dice que el ejemplo bueno produce hijos dichosos, porque aprendieron lo bueno. ¿De quién? De sus padres. Aprendieron lo bueno de aquellos que representan ser héroes en sus vidas. Pero el mal ejemplo produce hijos infelices, porque aprendieron a hacer lo malo. Y aquí la pregunta es: ¿qué se le está enseñando a los hijos de esta nación? ¿Qué imágenes estamos dejando en su mente? ¿Qué huellas se están quedando en su mente? ¿Qué huellas se están quedando en su corazón? Vamos a preguntarnos el día de hoy: ¿le gustaría a usted que sus hijos vivan de la misma manera que usted ha vivido? ¿O le gustaría a usted que sus hijos sean más dichosos de lo que usted ha sido? Y yo sé que esto es como confrontador. ¿Qué huellas estamos dejando en nuestros hijos? Atiendo a jóvenes en consejería y he escuchado más de una vez esta frase: es que mi papá me marcó cuando yo era niño. Y me dicen:
Mi mamá me marcó cuando estaba pequeño. Qué bonito es que nosotros podamos comenzar a escuchar de nuestros herederos, de nuestra generación de futuro. Papá me marcó porque era un hombre de oración. Veía a mi papá de rodillas, veía a mi mamá de rodillas. Mi padre me marcó, mis padres me marcaron porque eran unos adoradores, porque eran personas honestas, porque eran personas íntegras, porque eran personas trabajadoras. ¿Sabes a cuántos jóvenes he escuchado que dicen: pastor, yo no sé trabajar porque yo no tengo el patrón, yo no tengo un modelo de padre trabajador, no tengo un modelo de padre emprendedor, no tengo un modelo de padre responsable, no tengo un modelo de padre dedicado? Por eso no sé cómo se habla ese lenguaje. Y es allí donde entra la palabra de Dios entonces. Y es allí donde nosotros necesitamos levantar el sacerdocio de los padres de este tiempo. Saber que estamos labrando columnas para el futuro. Saber que estamos levantando no una generación cualquiera, estamos levantando la generación que va a heredar la sagrada misión de establecer el reino de Dios, no aquí, en el mundo entero. Diga conmigo: mis hijos serán dichosos. ¿Te has preguntado qué clase de esposas serán tus hijas? ¿Saben hacer arepas? ¿Saben hacer un arroz? ¿Saben preparar unos frijoles? ¿Saben guisar una carne? ¿Saben planchar? ¿Saben limpiar? ¿Saben lavar su ropa? ¿Saben mantener en orden su cuarto? ¿Conocen el respeto al varón? ¿Conocen esas cosas? ¿Alguna vez, mamá, tu hija te ha dicho: mamá, cuando yo me case quiero ser una esposa como tú? O tu hijo varón te ha dicho: papá, algún día cuando yo me case quiero ser un padre o un esposo como tú. Eso es importante preguntarnos. ¿Qué tipo de esposas van a ser nuestras hijas? ¿Qué tipo de esposos van a ser los hijos? Ese hijo que quizás ve al papá golpeando a su esposa, él golpeará a la suya. Esa hija que ve a una madre y respetar a su esposo, ella respetará al suyo. Porque eso es lo que les estamos modelando. Estamos forjando con el ejemplo la generación del mañana. Muchos de nosotros pensamos que nuestros hijos no se fijan, que nuestros hijos no ven, que nuestros hijos no están internalizando, que nuestros hijos no comprenden, que no les afecta. Pero ¿sabes qué? Los frutos no los vamos a ver ahora. Los frutos los vamos a ver en años. El hijo traumado de hoy va a ser el esposo frustrado del mañana. La hija abandonada de hoy va a ser la mujer insegura de mañana. El hijo varón maltratado de hoy va a ser el esposo con prohibiciones afectivas del mañana. Necesitamos sembrar en esta generación. ¿Sabes por qué el diablo nos quiere arrebatar a nuestros hijos? ¿Sabes por qué el diablo los quiere confundir? ¿Sabes por qué el diablo no está trabajando con nosotros? Todo esto de la ideología, todo esto del lenguaje de igualdad de género, todo esto no apunta a nosotros los adultos. Esto está apuntando a nuestra descendencia. Atalía dijo: no pude con los padres, voy a matar a sus hijos, voy a destruir sus generaciones. Pero ¿sabes qué? Pase lo que pase, cueste lo que cueste, la iglesia necesita levantarse por su descendencia. Y tienes que amarrarte los pantalones para eso. ¿Sabes por qué te los tienes que amarrar? Porque van a venir días que hablar contra esas cosas será penado, sancionado, cuestionado. Van a venir días donde defender la posición de lo que es correcto te va a poner en una franja límite. Pero si tú estás claro para qué el Señor te llamó, tal vez la persecución de hoy no es que te van a cortar la cabeza por ser cristiano. Tal vez la persecución de este tiempo es pararte a decir: varón y hembra los creó Dios. Tal vez la persecución de este tiempo es decir: Dios ama al homosexual pero aborrece la homosexualidad. Tal vez la persecución de este tiempo
Va a ser hablar contra la corrupción, va a ser hablar contra la mentira, contra el engaño. Tal vez la persecución de hoy va a ser tratar de levantar los valores de Dios en una sociedad que cada día sucumbe y sucumbe. Esa va a ser la persecución de hoy. Y es allí donde Jesús dice: el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos los van a arrebatar. Hoy Dios está buscando valientes. Hoy Dios está buscando violentos. Padres valientes, madres valientes, que se levanten por sus casas, que se levanten por sus hijos, que se levanten como luz en medio de la tiniebla para luchar por su descendencia. Hoy no es Faraón el que anda buscando a los primogénitos. Hoy no es Herodes el que quiere matar a los hijos. Pero hoy son los antivalores. Hoy son las leyes. Hoy es la educación distorsionada que quiere llevar una ideología distorsionada sobre nuestros hijos. Y detrás del Faraón y detrás de Herodes estuvo Satanás. Como hoy está Satanás detrás de estas plataformas que están tratando de herir, de lastimar y de acabar con la pureza y la ingenuidad de nuestros hijos. Para ir cerrando, 2 columnas más: la disciplina. Y solamente te voy a decir que si en una familia no hay disciplina, no hay corrección. Y cada uno hará lo que le dé la gana. Y cuando la gente hace lo que le da la gana, eso se llama desorden. Y Dios no bendice el desorden. Quien vive en tu hogar tiene que someterse a las normas y a la disciplina de tu hogar, aunque no le guste, aunque no le parezca. ¿Alguien dice amén? Aunque aporte económicamente, tiene que someterse a las reglas de la casa, sobre todo si en esa casa tú dices que Jesucristo es el Señor. Porque a veces nuestros hijos, bueno, no a veces, nuestros hijos crecen, nuestros hijos maduran. Y cuando maduran, entonces dice: pero yo también hago mercado, pero yo también pago la luz, pero yo también pago el agua. Sí, pero vives en esta casa. Y esta casa tiene reglas. Y esta casa tiene normas. Y esta casa tiene valores. Siempre yo le decía a mis hijas: todo lo que su mamá y yo hemos trabajado y hemos construido les pertenece a ustedes. Cuando ya nosotros no estemos, será de ustedes. Pero mientras nosotros estemos en vida en esta casa, hay valores, hay reglas y hay normas. Y tenemos que luchar por eso. Sociedades como la española y la norteamericana, donde son los hijos los que amenazan a los padres. Antes los padres le decían a los hijos: si te portas mal te voy a dar unos correazos. Ahora los hijos le dicen a los papás: si me amenazas, te reporto en el colegio. Si me pones una mano encima, te reporto en el colegio. Y no estoy hablando de jóvenes de 15, 18 años. Te estoy hablando de jóvenes de 7, niños de 7, de 8, de 10 años que amenazan a los papás. La disciplina es buena. La disciplina no es el problema, es cómo la aplicamos. Como el dinero no es malo, es cómo lo utilizamos. Hoy todo es: llévelo al psicólogo, llévelo al psicólogo, llévelo al psicólogo. En los tiempos de mi mamá agarraba un zapato y decía: ven, párate, psicólogo. Y aquí estoy, entero. A veces tenemos miedo de poner límites. No estoy diciendo que le caigas a palo a tus hijos. Te estoy diciendo: establece disciplina. Porque donde no hay disciplina hay desorden. Y Dios no bendice el desorden. Y termino. Armonía. La dejé de último, pero no porque sea menos importante. Salmo 133. Mira cuán bueno y delicioso es habitar juntos y en armonía. Porque allí derrama Jehová. ¿Qué derrama? Bendición. Y derrama vida eterna. Padres, madres, hijos, esposas y esposos.
No hay mayor alegría que vivir en un hogar donde tal vez pueda faltar lo material, pero hay armonía. ¿Cuántos dicen amén? Que tú te puedes sentar en la noche, no hay un pavo relleno, no hay un muchacho redondo, no hay una paella valenciana, tal vez lo que hay es una taza de café con leche, unas lonjitas de mortadela y un pan campesino, pero todos están felices, todos están riendo, todos están alegres porque hay armonía, porque Dios es el centro de la casa. Papá, mamá, esposa, esposo, persigue la armonía, persigue la paz, persigue la unidad de tu casa. Ese es el verdadero tesoro de una familia, tener paz, tener tranquilidad, sentir que llegaste a tu oasis, que llegaste a tu lugar de descanso, que las cosas que sean fundamentales, por esas cosas luchas, pero las que no sean fundamentales tolera. Pero por encima de todo, de lo fundamental y de lo no fundamental, mantén la armonía. Que haya paz entre los esposos, que haya paz con los hijos, de los hijos con los padres. Que cuando el diablo quiere entrar a tu casa, armonía sea un portón impenetrable. Armonía sea una fortaleza incorruptible, inquebrantable. ¿Cuántos esposos, cuántos padres con los hijos, cuántos hijos con los padres enfrentados, y ese hogar desarmonizado se ha convertido en un caldo de cultivo donde el diablo está edificando resentimiento, rebelión, rechazo, amargura? Y necesitamos saber esto, que nuestro tesoro es nuestro hogar. Alguien levante su mano, diga: mi tesoro es mi hogar. Iglesia, tienes que pelear por tu tesoro. Tienes que pelear por esa herencia de Dios que son tus hijos. Tienes que levantarte y decir: yo voy a cerrar los portillos. Yo quiero cerrar ese portillo de la falta de armonía, de la discordia, del pleito, de la amargura, de la contienda. Quiero que la armonía se transforme en una columna fundamental en mi hogar. Un consejo final. Mira, esposo, cuando te den ganas de pelear con tu esposa, haz este ejercicio. Saca un poquito la lengua, un poquito fuera de los dientes, y muerde duro, tan duro como puedas. Te vas a dar cuenta que vale la pena la armonía. El diablo quiere ver matrimonios divididos, hogares divididos, porque ese es su caldo de cultivo. Pero hoy el Señor tiene aquí guerreros y guerreras que dicen: mi mayor tesoro es mi hogar y voy a luchar por él. No voy a dejar a mis hijos, tú no vas a dejar a tus hijos en manos de cualquiera. Edifícalos, siembra en ellos valores, siembra en ellos palabras. No los traigas a la iglesia, llévalos a la presencia de Dios. Y cuando los lleves a la presencia de Dios, ellos van a querer venir a la iglesia. Ellos van a amar la iglesia si primero aman a Dios. Ellos van a amar el servicio si primero aman a Dios. Ellos van a amar todo lo que representa el reino de Dios si los enseñas a amar primero a Dios. Póngase de pie, por favor. Si amas a tu familia, levanta tus manos allí. Usted que está allá, levanta tu mano. Ore conmigo, por favor, diciendo: Dios Todopoderoso, el mayor tesoro que me has dado es mi familia. Ayúdame a que nada sea más importante que mi familia. Ayúdame, Señor, a levantar estas 7 columnas. Ayúdame, Señor, a que la principal sea el temor a ti en mi hogar. Yo declaro
que mis hijos serán dichosos. Decláralo, mis hijos serán dichosos. Mis hijos serán bendecidos. Mis hijos serán prósperos. Mis hijos te van a temer a ti. Mis hijos te van a servir. En el nombre de Jesús. Amén.